Cuando ocurre un traumatismo, los primeros minutos lo son todo. Vamos a ver los pasos clave. Un dato que impresiona, el traumatismo es la principal causa de muerte en menores de 45 años. Y ojo, la mayoría de estas lesiones mortales, con diferencia, son por accidentes de tráfico. ¿Pero qué es exactamente un traumatismo? Pues es un daño físico que puede tener consecuencias muy serias. Para mejorar las cosas, los expertos crearon un sistema de atención coordinada que salva vidas. Los objetivos son bastante claros. Menos lesiones, menos graves y, por supuesto, salvar más vidas. Pero lo más importante, lo crucial, suele pasar justo al principio, en el mismo lugar del accidente. Para guiar esa primera respuesta hay un método muy simple, el PAS. Vamos a desglosarlo. Primero, la P de proteger. Hay que asegurar la zona, pero empezando por la propia seguridad. Luego, la A de avisar, o sea, llamar a emergencias en cuanto se pueda hacer de forma segura. Es vital mantener la calma y darles información clara para que lleguen rápido y preparados. Y por último, la S de socorrer. Aquí el objetivo es 1, que la víctima no empeore. Pero mucho cuidado, esto es importantísimo. Una mala actuación puede ser peor que no hacer nada. Si se decide a ayudar, hay que tener claras unas reglas de oro para no empeorar las cosas. Estos primeros pasos son el primer eslabón que permite que los médicos hagan bien su trabajo. Una vez en el hospital, el protocolo es muy claro y estructurado para atajar lo más grave. La primera fase es el famoso ABCD, vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico. Ahí los profesionales ya distinguen si el trauma es cerrado, por un golpe, o penetrante, por un herido. Y esto no para, la reevaluación es constante, porque algunas lesiones tardan en dar la cara. Así que, al final, la clave es esta. Actuar con calma y orden puede cambiarlo absolutamente todo. Esto nos enseña el poder que tiene el conocimiento en una crisis. A veces, todo empieza con un desconocido. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una palabra que escuchamos por todas partes, en las noticias, en las series, traumatismo. Pero, a ver, más allá de la palabra en sí, ¿sabemos de verdad lo que significa? ¿Cuál es su impacto real? Bueno, pues vamos a desgranarlo. Y es que a lo mejor pensamos que un traumatismo es, no sé, un hueso roto o una herida que se ve a simple vista, pero la cosa va mucho, mucho más allá. Los matices de la definición lo son todo, y ahora vamos a ver por qué. Para poder entender bien el problema, lo primero es que hablemos todos el mismo idioma. Así que venga, empecemos por lo básico, por la definición. Aquí está la clave de todo. No estamos hablando solo del golpe, del daño del momento, sino de lo que viene después, de las consecuencias a largo plazo. Un traumatismo te puede dejar secuelas para toda la vida, cosas como problemas de coordinación, lo que se llama ataxia, o incluso parálisis en una parte del cuerpo, una hemiplegia. Es la herida, sí, pero también es todo lo que arrastra. Y ahora una distinción que es importantísima. No es lo mismo un traumatismo, que podría ser una fractura simple, que un paciente politraumatizado. Esto último es lo que de verdad hace saltar todas las alarmas en un servicio de urgencias. Poli significa que el daño afecta a varios sistemas del cuerpo a la vez, por ejemplo, cabeza, tórax y abdomen. Y claro, eso dispara el riesgo de muerte de una forma brutal. Vale, ya tenemos clara la definición. Ahora vamos a ver la dimensión real del problema. Porque los traumatismos no son 4 casos aislados, que va, son un problema de salud pública de primer nivel, y las cifras, la verdad, son para quedarse de piedra. Es que este dato es tremendo. La primera causa de muerte en personas de menos de 45 años, parémonos a pensar un segundo en esto, por encima de cualquier enfermedad, de lo que sea, son los traumatismos. La principal amenaza en la etapa más activa y productiva de la vida. Y la cosa no mejora demasiado con la edad, porque incluso para los mayores de 45, los traumatismos siguen ahí arriba, como la tercera causa de muerte. Siguen en el podio de las causas de mortalidad, un dato que muchas veces se nos pasa por alto. Este gráfico lo pone todo en perspectiva, ¿verdad? Ahí están los traumatismos, en tercer lugar, justo detrás de los dos gigantes que todos tenemos en la cabeza, las enfermedades del corazón y el cáncer. Esto nos ayuda a entender el peso real que tienen en nuestra sociedad. Vale, los datos son clarísimos. Pero, ¿de dónde vienen todas estas lesiones? O sea, ¿cuáles son las situaciones que provocan estos traumatismos tan graves? Pues las causas principales son básicamente estas tres. Por un lado, los accidentes de tráfico, que se consideran de alta energía, porque la fuerza del impacto es masiva, es destructiva. Y por otro, las caídas en casa o las agresiones, que suelen ser de menor energía. Aunque, ojo, eso no quiere decir que sean menos graves, ni mucho menos. Y de entre todas esas causas, esta frase lo resume a la perfección. La carretera sigue siendo el escenario más peligroso. No es solo donde más traumatismos ocurren, es que además son los que tienen las peores consecuencias, de lejos.
Vamos a hilar un poco más fino, porque dentro de un accidente no todas las heridas son igual de peligrosas. Hay zonas del cuerpo donde un golpe es especialmente letal. Esta cifra es abrumadora. El 76%, o sea, más de 3 de cada 4 muertes en accidentes de tráfico se deben a un golpe en la cabeza. Es, sin ninguna duda, la parte más vulnerable de nuestro cuerpo y la que sufre las lesiones más mortales cuando vamos en carretera. Así de claro, protegerse la cabeza es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte en una cantidad enorme de casos. Es el enemigo público número 1 en un accidente. El segundo tipo de lesión más peligrosa afecta al tórax, y aquí la palabra clave es inmediatez. Un golpe fuerte ahí puede dañar el corazón, los pulmones y provocar la muerte en el acto. De hecho, es el culpable de casi 1 de cada 4 de esas muertes fulminantes. Y finalmente, el traumatismo abdominal, que este es especialmente traicionero. Una persona puede parecer que está relativamente bien después de un accidente, pero por dentro, una hemorragia en el bazo o en el hígado puede ir avanzando lentamente sin dar la cara hasta convertirse en una complicación mortal horas o incluso días más tarde. Es el peligro silencioso, el que no se ve. Claro, ante un problema de esta magnitud, con estas causas y estas consecuencias, pues la improvisación no sirve. Se necesita una respuesta súper coordinada y tremendamente eficaz. Y esa respuesta tiene nombre. Es el sistema de cuidados traumatológicos, que no es solo un hospital o una ambulancia, ¿eh? Hay que imaginarlo más como una cadena perfectamente engrasada para salvar vidas. Una red que empieza en la prevención, sigue con la atención en el lugar del accidente y acaba en la cirugía y la rehabilitación. Cada eslabón está pensado para ser lo más eficiente posible. Y este sistema tiene 3 objetivos muy claros. El primero, la prevención. Intentar que los accidentes ni siquiera ocurran. El segundo, la supervivencia, que si ocurren, se salven más vidas. Y el tercero, la eficiencia, reducir el coste tan enorme tanto para la salud de las personas como para el bolsillo que generan todas estas lesiones. Bueno, hemos visto qué es un traumatismo, su impacto y el increíble sistema que he montado para combatirlo. Pero la pregunta final, yo creo que es la más importante de todas, ¿vamos a confiar solo en que nos arreglen o empezamos a evitar rompernos? El sistema está ahí para curar, sí, pero la verdadera solución es hasta en nuestras manos, en cada decisión que tomamos. La prevención no es una opción más, es la única cura real. Gracias por acompañarnos. A ver, imaginemos la escena por un momento. Un día cualquiera, todo normal, y de repente, ¡zas! El caos, un accidente. Es de esas situaciones en las que el tiempo parece que se congela, ¿verdad? Y la adrenalina se dispara. Bueno, pues justo en esos primeros segundos, que son cruciales, la diferencia entre la confusión y una acción eficaz es que puede serlo todo. Así que vamos a desglosar exactamente cómo actuar. Y claro, ante una situación así, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? El instinto a veces nos empuja a actuar sin pensar, pero ¿es eso lo correcto? ¿Cómo se puede ayudar de verdad sin querer empeorar las cosas? Esa es la cuestión fundamental a la que nos enfrentamos todos en un momento así. Pues bien, la respuesta es sorprendentemente sencilla y se resume en 3 letras. Una pequeña guía que pone orden en todo ese caos. Es el llamado Protocolo PAS, unas siglas muy fáciles de recordar: proteger, avisar y socorrer. Venga, vamos con lo primero, la P de proteger. Porque antes de hacer absolutamente nada más, la prioridad número 1 siempre es la seguridad. El objetivo aquí es muy claro, que la cosa no vaya a más. A ver, el primer impulso de cualquiera es correr a ayudar. Es normal. Y ojo que el orden aquí no es casual, es pura lógica. Lo primerísimo es la autoprotección. Puede sonar un poco egoísta, pero si te pasa algo a ti, ¿quién va a ayudar? Nadie. Una vez que estamos a salvo, entonces y solo entonces aseguramos la escena para los demás. Y ya, como último paso, protegemos a las víctimas. Y mucho cuidado con esto. Solo se las mueve si hay un peligro que les amenaza la vida y se puede hacer sin riesgo. Vale, la escena ya es segura. Ahora pasamos al segundo pilar, la A de avisar. Este es el momento clave de llamar a los que de verdad saben, a los profesionales. Nuestra ayuda es buena, pero la suya es la que cuenta. Y aquí la clave es una mezcla que parece difícil, pero es necesaria. Tener la cabeza fría y a la vez ser muy rápido. Se necesita calma para dar la información bien, de forma clara, y velocidad para que la ayuda llegue cuanto antes. Y el número que hay que marcar es este, 112, el 112. Es el número de emergencias para toda Europa, así que es fácil de recordar y es la puerta de entrada a todos los servicios que necesitamos.
Cuando llamamos, no vale con decir «ha habido un accidente». No, hay que convertirse, por así decirlo, en los ojos y los oídos de la persona que está al otro lado del teléfono. Van a preguntar lógicamente ¿qué ha pasado? ¿Es un coche? ¿Una caída? Y sobre todo, ¿dónde? La localización exacta es vital. Luego, ¿cuántas víctimas hay? ¿Y cómo están? Más o menos, conscientes, inconscientes. Y ojo, detalles que a lo mejor se nos escapan, como si hay alguien atrapado o si huele a gasolina. Esa información es solo puro para que ellos envíen justo lo que se necesita. Muy bien, la ayuda profesional ya viene de camino. Ahora sí, llegamos a la S, socorrer. Y aquí la palabra más importante es correctamente. Esto no vale hacerse el héroe, sino de ayudar con cabeza y con prudencia. Es fundamental que entendamos nuestro papel. No somos médicos ni enfermeros. Nuestro objetivo no es curar a nadie, sino estabilizar. Se trata de aplicar unas primeras medidas muy básicas para evitar que el estado de la víctima empeore hasta que lleguen los que saben. Nada más. Y esto de aquí, esto es fundamental. Porque a veces la mejor ayuda posible es saber qué es lo que no hay que hacer. Mover a un herido sin saber puede agravar una lesión de columna de por vida. Por eso, ante la más mínima duda, lo mejor es no mover a nadie. Y una regla de oro, de las de grabarse a fuego. Nunca, jamás, darles de comer o de beber. Es que este punto es para repetirlo. Nunca. Por muy buena que sea la intención, darle agua, un refresco o lo que sea a una persona herida puede ser peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque podría necesitar una operación de urgencia, y si tiene el estómago lleno, la anestesia se complica muchísimo. Así que nada de nada. Ahora, hay una excepción, claro. Solo si la vida de esa persona corre un peligro inmediato, como un incendio, por ejemplo. Entonces, sí que habría que plantearse moverla, pero no de cualquier manera. Se tiene que hacer una movilización en bloque, es decir, manteniendo la cabeza, el cuello y el cuerpo totalmente rectos, como si fueran una tabla, para proteger al máximo la columna. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con que lo que hemos visto no es solo un protocolo, es una herramienta que da poder. Saber actuar de verdad salva vidas, y el protocolo PAS es la guía para poder hacerlo. Proteger, avisar y socorrer. Son solo 3 pasos, pero son los que convierten el pánico y el caos de un accidente en una serie de acciones lógicas, ordenadas y, sobre todo, eficaces. Convierten a cualquier persona que esté allí en la primera pieza y una de las más importantes de la cadena de supervivencia. Así que para terminar nos queda esta reflexión. En un momento de crisis, de esos en los que cada segundo es oro, saberse estas 3 letras tan simples pueden marcar toda la diferencia del mundo. La pregunta es, ¿estamos preparados para recordarlas cuando de verdad importe? Imagina la escena por un momento. Sirenas, confusión, adrenalina por las nubes. En medio del caos de una emergencia, lo que más falta hace es orden. Y la buena noticia es que ese orden existe. Hoy vamos a desgranar el método, esa secuencia lógica que consigue transformar el pánico en un plan de acción. Hablamos de la evaluación de un traumatismo. Y vamos a empezar con la pregunta del millón. Delante de una persona herida, con 1000 cosas que podrían ir mal, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero, lo más urgente de todo? Porque la respuesta a esta pregunta, la respuesta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y esa respuesta nos lleva de cabeza al primer paso, que es el más crítico. Ojo, antes de buscar huesos rotos, antes de buscar heridas, antes de nada, lo primero es el chequeo vital. La pregunta fundamental es sencillísima. ¿La persona está consciente? O, como se suele decir, ¿está ahí? Este chequeo vital se centra en 3 pilares: la consciencia, la respiración y la circulación. Vamos, las funciones que nos mantienen con vida, ni más ni menos. Un vistazo rápido a estos 3 puntos nos da una especie de foto instantánea del peligro real e inminente al que nos enfrentamos. Y en la práctica, ¿cómo se comprueba esto de la conciencia? Pues muy fácil. Se empieza con un estímulo de voz, con preguntas sencillas, directas. Si no hay ningún tipo de reacción, se pasa al siguiente nivel, un estímulo doloroso, como puede ser un pellizco o una presión firme. El objetivo es muy simple, conseguir una respuesta, la que sea. Vale, una vez superada esa primera fase vital y si sabemos que la persona responde aunque sea un poco, pasamos al segundo paso. Ahora sí que sí, es el momento de convertirse en una especie de detective del cuerpo. Empieza el escaneo anatómico para responder a la pregunta clave. ¿Dónde está el daño? Aquí lo que se hace es una búsqueda sistemática, de la cabeza a los pies, sin dejarse nada. Se pone el foco sobre todo en lesiones que pueden ser muy graves en la cabeza y en la columna. Se buscan fracturas evidentes, se revisan las articulaciones, los ojos, los oídos. El objetivo final es tener, digamos, un mapa de daños completo. Y ya que hablamos de fracturas, empecemos por la más fácil de entender, la más intuitiva, la fractura directa.
El golpe se produce en un punto y el hueso se rompe justo ahí. Simple, lógico, no tiene más misterio. Pero claro, la cosa se complica, y esta frase lo explica de maravilla. Este es el concepto de la fractura indirecta. El impacto es en una zona, pero la onda de choque viaja por todo el esqueleto y la rotura acaba ocurriendo a distancia. Caer sobre los glúteos, por ejemplo, puede transmitir toda esa fuerza hasta la muñeca al intentar frenar la caída. Y esto es crucial para no pasar por alto lesiones que están ocultas. Si nos vamos a las articulaciones, hay dos lesiones clave que no hay que confundir. Para que nos entendamos, una luxación es como si una puerta se saliera de sus bisagras. El hueso está completamente fuera de su sitio. Un esguince, en cambio, es más como estirar demasiado una goma elástica. Los ligamentos se han forzado, a lo mejor hasta se han roto, pero la estructura básica más o menos sigue en su sitio. De acuerdo. Ya sabemos si la persona responde y tenemos una idea de dónde pueden estar las lesiones. Pues pasemos al tercer paso, que es donde todo empieza a encajar: entender el mecanismo de la lesión. La pregunta ahora es, ¿cómo ha ocurrido esto exactamente? Y aquí está la clave de todo. La historia del accidente es como una hoja de ruta que nos lleva directos a las lesiones ocultas. Porque no tiene nada que ver caerse de una escalera con tener un choque frontal en un coche. Entender el impacto nos permite anticipar y buscar daños internos que, de otra forma, se nos pasarían por alto. Cojo que la historia no siempre empieza con el golpe en sí. A veces, la causa del traumatismo es otro problema que venía de antes. ¿Hubo consumo de alcohol o de drogas que pudieran afectar a la coordinación? ¿Y si el accidente fue la consecuencia de un problema médico repentino como un infarto o un ictus al volante? El mecanismo nos lleva a una distinción fundamental. Hablamos de un traumatismo cerrado o de uno penetrante. El cerrado es el que se produce por un impacto brutal, como chocar contra un volante. El daño es interno. En el penetrante, en cambio, algo ha roto la barrera de la piel y ha invadido el cuerpo. La estrategia para encontrar el daño, como es lógico, cambia por completo en cada caso. Muy bien, ya tenemos el estado, las lesiones y la causa. Ahora solo nos falta añadir una capa final de análisis. Es el momento de ajustar el enfoque y preguntarnos, ¿esta persona tiene alguna característica que la haga especialmente vulnerable? Y aquí hay tres grupos que siempre encienden una alerta especial. Los niños, porque su cuerpo es diferente y puede ocultar la verdadera gravedad del daño. Las personas mayores, con huesos más frágiles y que a menudo tienen otras enfermedades que lo complican todo. Y las mujeres embarazadas, donde no estamos evaluando a una, sino a dos personas a la vez. Cada uno de estos grupos exige tener la mosca detrás de la oreja. Así que, recapitulando, estos son los 4 pilares que le dan estructura a toda la evaluación del trauma. Pero vamos a verlo ahora como un proceso completo, para que quede todo más claro. La mejor forma de imaginárselo es como un embudo. El proceso va siempre de lo más general y urgente a lo más específico. Empezamos con lo vital, la consciencia. Luego escaneamos todo el cuerpo buscando lesiones. Después investigamos el mecanismo para predecir qué más puede haber. Y finalmente lo ajustamos todo a las características del paciente. Es un método claro para imponer la lógica en medio del caos. Y esta es la estructura. El método de 4 pasos para evaluar a una persona que ha sufrido un traumatismo. Es un conocimiento que sin ninguna duda puede marcar la diferencia. Pero esto nos deja con una pregunta final en el aire. Saber los pasos es el primer paso, pero ¿es suficiente para salvar una vida? Pensemos por un momento en la escena. Un accidente grave. Suenan las sirenas. En medio de todo ese caos se pone en marcha una auténtica carrera contrarreloj, donde cada segundo es oro. Y una de las decisiones más críticas, de las que lo cambian todo, es cómo se va a trasladar al herido. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble logística del transporte de emergencia, un sistema diseñado para ganar esa carrera. Y aquí está la pregunta del millón. Cualquiera podría pensar que la respuesta es fácil, pues el vehículo más rápido, ¿no? Pero la realidad es muchísimo más compleja. ¿Una ambulancia o mejor un helicóptero? Esa elección, desde luego, no se deja al azar. Detrás hay una serie de factores calculados al milímetro. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas decisiones que, literalmente, salvan vidas. Vale, empecemos por lo más básico, las herramientas del oficio. En una operación de rescate no existe una solución única que valga para todo. Cada situación es un mundo y exige una respuesta a medida. Y eso, claro, empieza por elegir la máquina perfecta para la misión. Básicamente el sistema de rescate se juega en 3 tableros: tierra, mar y aire. Por tierra tenemos a la ambulancia, que es el auténtico caballo de batalla, fundamental en ciudades y carreteras. Por aire, los helicópteros pueden llegar a sitios que parecen imposibles y los aviones medicalizados son capaces de cubrir distancias enormes. Y luego, claro, en el agua, el transporte marítimo es vital para rescates en la costa o en alta mar. Cada uno tiene su porqué y su momento.
Pero ojo, que la cosa no va solo del vehículo. Para entender la lógica completa tenemos que seguir el viaje que hace el paciente. Y este viaje no es una simple línea recta del punto A al punto B, sino que se divide en varias etapas clave. Y cada una tiene un objetivo súper específico dentro de lo que se conoce como la cadena de supervivencia. A ver, el viaje arranca con el transporte primario, desde el mismo lugar del accidente hasta el hospital más cercano que pueda atenderlo. Pero, ¿qué pasa si ese hospital solo puede estabilizar al paciente y no tiene, por ejemplo, un neurocirujano? Ahí es donde entra el transporte secundario, que lo traslada a un centro más especializado. E incluso dentro del propio hospital existe un transporte terciario, como puede ser el traslado de urgencias al quirófano. Cada paso es un eslabón vital. Bien, ya tenemos las piezas, los vehículos y las etapas del viaje. Ahora hay que añadir una variable que lo cambia todo. La distancia. La decisión entre una ambulancia y un helicóptero no es una corazonada del momento, ¿eh? Se basa en unas matemáticas muy claras, donde cada kilómetro cuenta. La lógica es más o menos así. Para distancias cortas, por debajo de los 150 kilómetros, lo normal es que una ambulancia sea la mejor opción, aunque un helicóptero puede ser clave si hay mucho atasco, por ejemplo. Cuando la distancia ya es mayor, entre 150 y 300 kilómetros, el helicóptero se convierte en el rey, porque se salta cualquier obstáculo en tierra. Y ya para viajes largos, de hasta 1000 kilómetros, solo un avión medicalizado puede garantizar la velocidad y la atención continua que se necesita. Es, como se ve, pura logística al servicio de la vida. Hasta ahora hemos visto cómo actúan los profesionales, toda esa logística, pero ahora llegamos a la parte que quizás sea la más importante para cualquiera, para la gente de a pie, la regla de oro en la escena de un accidente. Un principio que es tan simple como vital y que literalmente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es así de simple, así de directo, no mover. ¿Por qué? Porque un gesto hecho con la mejor intención del mundo puede acabar siendo una catástrofe. Un movimiento en falso podría agravar una hemorragia interna o, peor todavía, causar una lesión medular permanente. Esa tarea es solo y exclusivamente para los profesionales, que tienen la formación y el equipo para hacerlo sin provocar más daño. Esta cita lo resume a la perfección. La norma es firme, pero no es absoluta. Existen situaciones límite, momentos de peligro extremo, en los que, precisamente, no hacer nada es la peor opción de todas. Vamos a ver cuáles son exactamente esas excepciones. Estas son esas situaciones de vida o muerte. Hay que mover a una víctima si está inconsciente y podría asfixiarse para ponerla en la posición lateral de seguridad. También por puro sentido común si el lugar es un peligro, un coche en llamas, un derrumbe o el riesgo de ser atropellado. Y por último, si es necesario hacer una reanimación cardiopulmonar, una RCP, que exige que la persona esté sobre una superficie dura. Solo en estos casos, el riesgo de mover es menor que el riesgo de no hacerlo. Entonces, después de haber visto toda esta maquinaria de rescate tan compleja, ¿cuál es la lección más importante para alguien que es testigo de un accidente? Pues no es saber calcular distancias ni elegir vehículos, desde luego. Es luchar contra ese primer instinto, ese impulso de ayudar moviendo a la persona. La verdadera ayuda, la que de verdad salva vidas, muchas veces está en la calma, en llamar emergencias y sobre todo en saber cuándo lo mejor es no hacer absolutamente nada. La pregunta que queda en el aire es, ¿tendríamos esa sangre fría para hacerlo? Vamos a sumergirnos en un escenario donde cada segundo cuenta, donde el tiempo es, literalmente, vida. Imaginen la sala de urgencias ante un traumatismo grave. Es una auténtica carrera contrarreloj, sí, pero una carrera con unas reglas muy, muy estrictas. Y la pregunta del millón, claro, es esta. ¿Qué es lo que pasa exactamente en esos primeros minutos que lo deciden todo? Bueno, pues vamos a desgranarlo, a ver cómo funciona ese mecanismo de relojería. Antes de nada, lo primerísimo, el equipo médico tiene 2 metas grabadas a fuego. La primera, muy clara, monitorizar, poner al paciente bajo control y darle soporte para mantenerlo con vida. Y la segunda, igual de importante, diagnosticar a toda pastilla qué lesiones pueden matarlo en cuestión de minutos. Y aquí es donde empieza la acción de verdad. Todo, absolutamente todo, arranca con una valoración que tiene que hacerse en unos 10 segundos, no más. Es el famoso ABCDE. Ojo, que esto no es un protocolo cualquiera, ¿eh? En el mundo de las emergencias se le conoce como el catecismo de la vida. Es casi un dogma, la base sobre la que se construye todo lo demás. Es lo primero que un sanitario aprende y probablemente lo último que olvida. Y este protocolo se sigue a rajatabla en un orden que no se puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque una vía aérea taponada te mata mucho más rápido que una hemorragia. Así que empezamos por la A, de vía aérea. Hay que asegurarse de que el aire entra y sale siempre protegiendo el cuello, por si acaso. Luego la B, de breathing o buena respiración, vaya, que los pulmones funcionan. Pasamos a la C, de circulación, para ver el pulso y controlar cualquier sangrado. Y terminamos con la D,
de déficit neurológico, para ver cómo está de consciente. Cada letra, un paso vital. Vale, una vez hecha esa valoración ultra rápida, pasamos a la siguiente fase. El objetivo ahora es otro. Estabilizar. Es como darle al cuerpo las herramientas para que aguante el tirón, mientras el equipo médico busca y arregla los problemas más gordos. La fuente que hemos analizado usa una palabra que me parece genial por lo gráfica que es. Hay que enchufar al paciente, o sea, conectarlo a todo lo necesario para que sus funciones vitales sigan funcionando, aunque sea de forma artificial. Y de todos esos enchufes, el número 2 que vemos ahí representa algo que no se negocia. Hay que coger 2 vías intravenosas, y de las gordas. Son como 2 autopistas directas a la sangre, fundamentales para meterle líquidos, medicamentos o sangre a toda velocidad si hace falta. Y mientras se ponen esas vías, se despliega todo un arsenal de medidas al mismo tiempo. Por un lado, se monitoriza todo, el corazón, el oxígeno, la tensión. Y por otro, se actúa. Se le da oxígeno, se le meten líquidos para mantener la presión, se tapa cualquier herida que sangre y, algo importantísimo, se le calma el dolor con analgesia. Y aquí llega un punto de inflexión muy interesante. ¿Cuándo se decide pasar de meterle suero a meterle sangre? Pues la línea roja está en el 30% de pérdida de sangre. Si se ha perdido menos de eso, se puede manejar con sueros, con fluidoterapia. Pero si se pasa de ese 30%, la decisión es inmediata y clara. Necesita una transfusión ya. Una vez que el paciente está, digamos, momentáneamente estabilizado, empieza otra fase, la fase de detective. Ahora toca buscar de forma activa esas lesiones que no se ven, las internas, pero que son las que te pueden matar sin avisar. Y aquí tenemos a 2 de esos asesinos silenciosos que más miedo dan. A la izquierda el neumotórax, que para que nos entendamos es que se ha pinchado el pulmón y el aire se escapa y lo aplasta. Se sospecha si a la persona le cuesta horrores respirar. A la derecha el taponamiento pericárdico. La sangre se acumula alrededor del corazón y no le deja latir. Esto se sospecha si hay heridas en el pecho y la tensión está por los suelos. 2 urgencias vitales que hay que diferenciar al momento. Claro, una vez tienes la sospecha, no te puedes quedar de brazos cruzados. No hay tiempo para dudar. El siguiente paso es confirmarlo, y para eso está la radiología de urgencia. Una placa de tórax, una ecografía, lo que sea para tener una respuesta definitiva y rápida. Y justo cuando parece que la situación inicial está más o menos bajo control, llegamos a la que es, quizá, la regla de oro en el manejo del trauma. Esto no se acaba aquí. Es obligatorio, sí o sí, reevaluar al paciente una y otra vez. Esta frase que hemos sacado tal cual de la fuente lo resume perfectamente. No te duermas en los laureles. Es que no se puede decir más claro. Dar por hecho que todo está bien después de una primera revisión es probablemente el error más peligroso que se puede cometer. ¿Y por qué esta insistencia? Pues muy sencillo, porque el cuerpo no es una foto fija. Es dinámico. Un golpe en la barriga puede no dar síntomas durante horas, pero por dentro se puede estar formando una hemorragia que, de repente, provoca un colapso. Lo que hace una hora estaba estable, ahora puede ser un desastre total. El principal fantasma que se busca sin descanso en estas reevaluaciones es la hipovolemia. Como dice la definición, es básicamente que falta volumen de sangre en el cuerpo. Y en un trauma esto tiene una traducción casi siempre. El paciente está sangrando por algún sitio. Entonces, la pregunta clave es, ¿dónde está la hemorragia? Porque hay 4 sitios principales donde una persona puede perder litros de sangre sin que se vea ni una gota por fuera. Son los que vemos aquí. Dentro del tórax, en el abdomen, en la pelvis o alrededor de una fractura de un hueso grande como el fémur. Ahí es donde hay que buscar sin descanso. Hemos visto el protocolo, la ciencia, la técnica. Pero no podemos olvidar que todo esto lo llevan a cabo personas de carne y hueso, sometidas a un nivel de estrés que cuesta imaginar. Y eso nos deja con una última reflexión, que va un poco más allá de la medicina. Con una vida en juego y el reloj en tu contra, ¿cómo se consigue mantener la calma para ejecutar todo esto a la perfección?